Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. Ya no tienen que esperar más los seguidores, las legiones de fans de José Ignacio Carmona, de Iñaki Carmona. Bienvenido a tu programa, Iñaki. Hola, ¿qué tal, Raquel? Me ha encantado lo de legiones de seguidores, porque entonces sí que hace honor al programa Soñando Sueños. Oh, eres muy modesto, pero sabemos que en Radio Sefra te sigue mucha gente, pero desde luego en tus canales, en tu canal de YouTube y en todas las conferencias que realizas, los cursos, bueno, no falta público precisamente. Ese público que está deseando saber de qué nos vas a hablar hoy. Como siempre vamos a pasar de la cultura a darle un giro a lo inesperado, digamos. Uh-huh. Hay gente que sí lo sabe, obviamente, pero no todo el gran público sabe. Entonces yo creo que sería interesante recordar un poco que fue muy importante la aportación a la literatura castellana de los judíos españoles. Y no sé si te parece bien, Raquel, este tema. Me parece Y estupendo y me encanta. bueno. Uh-huh. Es que hay que decir también que la literatura judía es incluso muchas veces anterior a la propia existencia de la propia literatura castellana, ¿eh? O sea, esto ya de principio ya es mucho, porque como tal, la Jarcha en romance de Yehuda Levi sería considerado, y no lo dice Iñaki, lo dicen los expertos en este área, como el primer poeta en español de nombre conocido. Eso son palabras mayores. Estamos hablando de un siglo antes que Gonzalo de Berceo, y hacemos alusión a su poemilla romance, que está al final de una poesía estrófica en hebreo, que compone en honor de Fidelus, que era un grande de la comunidad judía. Se le va a dar una bienvenida por parte de la comunidad judía de Guadalajara. Él compone esta estrofa y al final pues hay una breve cuarteta que es lo que consideran el primer poeta en romance español conocido. O sea, impresionante. Y luego decir que el impulso de la lengua castellana también, gracias a los traductores de Alfonso X en Toledo, que estimularon pues lo que es la lengua castellana, crear un lenguaje técnico gracias a esas traducciones científico-técnico que no existía, le dieron un impulso. Y luego también, pues entre los siglos XIII al XV, con las tradiciones directas de los textos prácticamente al castellano, de esas Biblias romanceadas, pues prácticamente se le vuelve a dar estos concursos obviamente de los judíos que traducen directamente, y ya pues del siglo XV al XVI pues tenemos a Rodrigo Cota con versos, Antonio de Montoro. Estos son los iniciadores también del teatro español y la novela sentimental, Encina, Lucas Fernández, etcétera, que estos ocultarán sus orígenes judíos, pero prácticamente está muy caracterizada su obra también por esos orígenes, ¿no? Se continuará fuera, porque tanto en Francia, en lo que son Ámsterdam, Italia, Flandes, en el Imperio Turco, digamos también con una especie ya de castellano aljamiado, que ya es una cosa, pues seguirá, ¿no? Todas estas composiciones fuera. Pero vamos a ir a una cosa que es muy interesante, fuera ya de la literatura, o dentro de la literatura, pero ya en otro campo, que es que la poesía, digamos que fue el género literario más universal, cultivado por los escritores hispano-judíos, y claro, no había nadie que no escribiese poesía que no fuera también caracterizado por la cábala, ¿no? Y es donde quiero llegar. También decir que Maimónides, por ejemplo, consagró su juventud a la poesía, hay que recordarlo. Y dentro de esta poesía, donde, por ejemplo, Millás Vallicrosa, recordemos que señala más de 100 poetas en su obra de origen hispano-hebreo, es la poesía sagrada hebraico-española, y tenemos también a un personaje clave. Hoy le voy a poner, hay muchos, pero yo voy a poner a Shem Tov, que es el poeta del siglo XIV, lengua castellana, de quien tenemos más noticias. Recordar, Raquel, que era rabino y miembro también de la aljama de Carrión, de los condes, vivió en Soria y allí compone en 1345
pues varias de sus obras, pero las más conocidas son sus proverbios morales, que es de lo que quiero hablar, ¿no? Más en profundidad. Hay que decir que obviamente también escribió tratados cabalísticos como el Libro de la Gloria. Lo que pasa es que este hombre es un hombre muy sabio. Muy sabio porque esos proverbios morales que gozan de gran popularidad, Raquel, en las aljamas, hasta la expulsión de los judíos, pues estos proverbios morales son elogiados por el Marqués de Santillana, que también son palabras mayores, pues en sus cuartetas, pues se adivina primero un hombre adelantado a su tiempo, pero sobre todo, ¿qué tienen de particular estas cuartetas? Pues mira, que están escritas de una manera que es cábala pura. Él era una época convulsa donde se empiezan un poco a perseguir a los judíos y tiene que ser muy prudente, pero a la vez inserta mensajes que van dirigidos a la comunidad a la que pertenece, obviamente. Entonces, escribe con una forma muy particular, que son pues una métrica de hectasílabos, el número 7, que figúrate, es el mismo ejemplo que va a emplear otro gran converso como es San Juan de los Cruz en su cántico espiritual. Esto era una forma muy peculiar que escribían, en que escribían, ¿no?, en esta métrica los cabalistas y poetas de entonces. Son, digamos, por ejemplo, San Juan de la Cruz usa la lira, que es una estrofa que combina versos de 5 y de 7 sílabas, que es una técnica muy cabalística. Y no es que la cábala dicte que cómo hay que escribir, eso está claro, sino que ellos insertan mensajes utilizando estructuras numéricas, ¿eh? El Ra también habla de la ciencia del lenguaje ya en 1155 y utiliza también esta técnica. Es más, incluso los puntos que utiliza en su poesía se relacionan con los movimientos de las esferas. O sea que fíjate qué tipo de mensaje, digamos, encristado hay incluso en la poesía hispanohebrea. Y cuando se estableció, ¿no?, una especie de división entre Siret Codés, que es la poesía sagrada, y Siret Hol, que es la poesía profana, pues no había tal división. Esto es una división que por desconocimiento de estas técnicas se hicieron, pero date cuenta quién estamos hablando. Estamos hablando de Ica Virol, Chicatella, Nagrela, Ben Sarú, Labrat, todos son los grandes que hicieron pues de esta poesía también pues un campo para la metafísica de lo que es también la Kabbalah. De hecho, por ejemplo, era muy común, y voy terminando, emplear o hacer alusión, por ejemplo, al número 18, muchas veces lo insertaban en sus poesías, que es el valor simbólico de Jai, que es vida, y lo dividían por eso hemos dicho estructuras numéricas, lo dividían estos hectasílabos en secuencias de 4, 4, 4, 6, donde cada estrofa pues representaba un aspecto del árbol de la vida. O sea que aparte de ser una poesía muy estéticamente, primero, los primeros ejemplos de la literatura castellana, y segundo, pues con una métrica y un mensaje pues muy atractivo, pues también hay insertado pues unas grandes enseñanzas. Wow. Un Y código también, por ejemplo, cabalístico, ¿no? de hecho, pues por ir terminando, Tov, cuando emplea ese tipo de rima que es inusitada, por esta característica de emparentar con la Kabbalah, pues es un sistema que se llama sistema puro hebraico, de rima hebraica adaptada al castellano, que se llama técnica Haruf o homoiteleutón para la gente que entiende de poesía, donde se relaciona la cábala y la teoría del nombre unido pues a todas estas estructuras numéricas. Pero fíjate, Sentov lo que logra dar un mensaje de validez universal, porque mira, si en la tradición cabalística la sabiduría trasciende la esfera de lo visible o lo expresable y aparece como un premio que el justo más o menos recibe tras el estudio de los textos sagrados, el poeta que utiliza esta cábala encubierta disuelve los hechos en el silencio y en el recogimiento interior. Es decir, él decía una cosa que es muy importante, tiene una estrofa muy bonita que dice:
conoce tu medida y nunca errarás. Son mensajes que fueron estudiados también en esta clave cabalística. Y hay dos costumbres señeras muy unidas a la obra de Sentov, que establece pues un nexo entre la experiencia y el lenguaje, ¿no? Y más o menos viene a resumir que su mensaje en Cábala es que la ética, es decir, nuestro comportamiento, es donde verdaderamente se metaboliza el alma. Bueno, el alma, ya sabes tú que tiene muchas composiciones en el mundo judío, pero yo por resumir, él dice que digamos que la ética o nuestro comportamiento es donde verdaderamente se metaboliza el alma en lo que es aquí en la existencia terrena. De hecho, la unidad totalizadora que une al ser humano con el misterio de la vida será pues a través de, por ejemplo, por la respiración y una serie de enseñanzas que están en su poesía. Pues eso es lo que quería hablar hoy, Raquel, de que muchas veces cuando leamos a todos estos autores sepamos que era una época también donde, por ejemplo, la época de este rabino de Carrión de los Condes, donde empezaba a producirse pues una especie también de persecución a la comunidad de judías, y él tuvo que encriptar, ser muy cuidadoso, pero en esa poesía analizada por los expertos lingüísticas modernos, dicen que es adelantada a su tiempo, primeros ejemplos de la poesía en castellano, todo lo que quieras. Pero lo interesante es el mensaje oculto que hay y que ellos tuvieron la habilidad, la inteligencia de dirigirse a su propia comunidad en un lenguaje por excelencia de la época, que era el lenguaje cabalístico. Bueno, nos ha encantado este nuevo descubrimiento que nos haces también de la cultura española, porque como comenzabas diciendo, la aportación judía es muy importante, es fundamental, y así lo has demostrado en este programa. Muchas gracias, José Ignacio Carmona, Iñaki Carmona. Te esperamos en el siguiente Soñando Sueños. Pues nos esperaremos en el siguiente, pero reforzar esta idea fuerza, que la literatura judía española es incluso anterior a la propia existencia de la literatura castellana. Son palabras mayores. Con eso nos quedamos. Hasta pronto. Adiós.